Pero, Wilfredo, ¿por qué está la música de 90 minutos de fútbol? ¿Por qué estás entonando como el pollo viñolo? ¿Vas a hacer una editorial como el pollo viñolo? No, no. ¡Ay! ¿Táctica o tacticismo? Eh, ¿El River de Gallardo es un equipo táctico o es un equipo tacticista? River, con ese capitán que es Gallardo, que manda en el vestuario, ¿es un motivador o un analista? ¿El Boca de Bianchi era un equipo tacticista o táctico? Cuando yo ando en avión, las azafatas son mi instrumento de confianza. Porque si están nerviosas, yo me pongo nervioso. Si yo fuera jugador, si al entrenador lo veo nervioso, me pongo nervioso. Entonces, Gallardo, ¿es la azafata del avión que pilotea Donofrio? ¿Que es River? Bianchi, ¿fue el piloto de ese jet de combate que era el Boca de los 2000? Wilfredo, ¿fue poseído por un pollo viñolo furibundo? Sí. Bienvenidos, señoras y señores, a Señores Dejo Todo, un podcast de fútbol. Buenas, amigos. Buenas, ¿cómo están tanto tiempo? ¿Cómo los trata la vida? Espero me sepan disculpar. 90 minutos de fútbol por Fox hizo las delicias de mis mediodías por muchísimo tiempo. Con un lema que yo tenía que era pollo, luego existo. Y Sebastián Miñolo, además de ser un gran relator, es el mejor editorializador de este país, del país vecino y de todo el fucking continente. Una bestia, un animal. Su uso hermoso de las metáforas. De hecho, le robé una, la de la azafata, la tira seguido. Su reiteración constante hacia el Boca de Bianchi cuando habla de River para tratar de calmar las aguas y demás. Y vaya mi pequeño homenaje. Les comentaba un poco en esa editorial cuando fui poseído por el pollo que bueno, en realidad el capítulo se iba a llamar Táctica versus Tacticismo. Cuando empecé a prepararlo y a revisar un poco la producción de esto, de esta pequeña autogestión que tengo aquí, aunque ya es un segundo podcast, así que Wilfredo se está convirtiendo en un empresario de la comunicación, ¿verdad? Falta que entre un manguito, ¿no? No menor. Pero volviendo, cuando lo fui a preparar me di cuenta que era bastante, bastante más allá de donde quería llegar con estas ideas, con estos conceptos. Nuestro propósito del capítulo de hoy que tenemos para ustedes es un poco repasar un montón de entrenadores, sobre todo de la actualidad, y mitos y verdades de ellos. Cuando digo mitos y verdades, ¿a qué voy? Generalmente desde la prensa, digo generalmente porque son quienes, estamos hablando de los grandes programas o el periodismo industrial, como al que se referían vamos a decirle, las grandes cadenas deportivas en la Argentina. Se hablaba de ese periodismo en serie que salía, o de las industrias gráficas, de las mejores revistas y demás. Como pasa en política, en religión, en economía o lo que sea, hay un deber de eso, de la formación de opinión. Indirectamente el periodista no deja de ser un formador de opinión, lo quiera o no, y entonces, bueno, ahí yace la responsabilidad de lo que comunica, ¿no? No estoy acá haciendo juicios valorativos. Cada cual puede consumir al periodista que le guste, diga de qué cuadro es, a quién votó, o lo que sea, o no. No pasa por ahí lo que me refiero, pasa por que en el caso del fútbol puntualmente, cuando se analizan entrenadores, no solo que el periodismo en masa también ha producido programas no de fútbol sino futboleros, que no es lo mismo. Hay muchísimos programas que hablan más de la relación del entrenador con el manager, con los dirigentes, o quién es el macho alfa del vestuario, quién está peleado con quién.
y no de la esencia futbolística. Y creo que eso salpica mucho. Vamos a decir, esa forma de comunicar a veces simplifica, si se quiere, las ideas de un entrenador. Cuando los dividimos en táctica versus tacticismo, en Argentina se hace mucho esto famoso de bilardismo contra menotismo, esa suerte de tratar de ser extensamente precavido y plantear todos los escenarios posibles y tratar de ser prudente y mesurado y estar pendiente de todo porque lo único que importa es ganar, que es una forma bastante simple, quizá básica o chata de referirnos al bilardismo. Y cuando digo bilardismo, justamente lo que queremos un poco plasmar acá es que no necesariamente el bilardismo se condice con bilardo a veces. A veces los entrenadores son una bandera, usan sus adeptos o quienes se sienten representados para profundizar o incluso desvirtuar las ideas, las nociones, e incluso para denostar o simplificar otras formas de ver el fútbol en este caso. Quizás se condice con, sobre todo en Argentina, con esa famosa grieta que la llevan al fútbol y que es histórica. Por el otro lado, quizá el menotismo. Cuando hablamos de menotismo hablamos de una cosa más de amor por el fútbol, del pase al compañero, de eso bueno, Ángel Capa, que fue muchas veces asistente de Menotti, de priorizar la forma de jugar y la belleza, esa cosa casi que artística del fútbol, que también del otro bando tiene esa crítica de decir, bueno, lo que importa ganar al final, si haces 10 pases seguidos, ¿para qué sirve si no ganás o lo que sea? Partimos de la base de que no hay una verdad absoluta a la hora de ver el fútbol, por lo menos desde estos micrófonos no les vamos a venir a decir qué pensar o a plantearles una postura, porque los dos entrenadores puntualmente que les acabo de decir, ambos fueron campeones del mundo, por ejemplo, con la selección argentina. Los que les voy a decir ahora, todos ganaron títulos en donde les tocó dirigir. En algunos les fue mejor o peor, pero mal o bien, todos tienen grandes resultados. Y por ende venimos a tratar de dar un análisis más al ras de mitos o verdades, de esa noción o de ese prejuicio que tenemos, y de cómo muchas veces por ese juicio que alguien hizo por nosotros digerimos una noción de lo que creemos que es un entrenador, que cuando lo miramos bien no es lo que creemos. Y pasa muchísimo. ¿Cuánta gente realmente creemos? Y pongámonos en nivel autocrítica, yo qué sé. Les doy un ejemplo de alguien de quien voy a hablar, de Julio César Rivas, que probablemente es el próximo o el otro capítulo que viene, el gladiador Julio César Rivas. En el año 99 Peñarol es el equipo que más goles, por ejemplo, hace en el campeonato uruguayo, si mal no recuerdo. Sin embargo, cuando vamos a definir a Julio Rivas, generalmente nos referimos a ese técnico defensivo de la segunda pelota, del pelotazo. Bueno, ¿por qué hace más goles entonces? Bueno, quizá porque en ese equipo con los pelotazos tenía un centrodelantero que bajaba la pelota, que cedía la pelota a los costados y un puntero que levantaba un centro y Peñarol podía hacer muchos goles. De Gregorio Pérez se decía lo mismo en un momento y Gregorio Pérez tuvo grandes equipos también, por ejemplo. Yo qué sé, por ponerles dos ejemplos, o yo qué sé, hay un montón realmente. A Juan Ramón Carrasco, otro que le dedicamos un capítulo cuando le tocó dirigir a Nacional, le tocó también en algún clásico, por ejemplo, poner un volante de marca porque iba ganando 1-0 y el partido se le iba, y no se puede ser más menotista que Menotti, para utilizar metáforas que van al hueso. Así que bueno, preparamos a grandes rasgos una revisión. Primero queríamos plantear el debate filosófico y invitarlos a, si les gusta un equipo o lo que sea, o les gusta un entrenador, ponerse a pensar realmente cómo siente el fútbol, cómo lo vive, cómo lo juega. Y también hace mucho la personalidad, ¿no? A ver, hay entrenadores más motivadores y hay entrenadores más analíticos. Esa es otra cosa que generalmente categorizamos en A o B, ¿viste? Ofensivo, defensivo, más analítico, más motivador, cuando no necesariamente, y a eso queremos llegar, estas cosas son binarias, son lógica binaria, como dijo creo que Agarrate Catalina, no sé mucho de carnaval, pero me suena. Entonces, empecemos a analizar un poco. Primero que nada, hablamos un poquito de Bilardo.
Bilardo, por ejemplo, fue un entrenador que jugaba con 3 defensores. Ustedes dirán, bueno, en realidad son esas líneas de 3 que tenían 2 jugadores a los costados, pero mal o bien jugaba con 3 defensores en un momento y 2 wings que iban al frente siempre. Después, por ejemplo, en el propio Mundial 86 le dio para cambiar, ¿no? Pero podemos encontrar de similitudes con muchos técnicos actuales, sobre todo en las formas y no tanto en las alineaciones tácticas, y a eso es a lo que también queremos llegar, en que se pueden encontrar similitudes donde no las creen muchas veces. Dentro del espectro, si queremos empezar y hacer el juego de categorizar, más allá que dijimos que no necesariamente hay que hacerlo, no nos metemos dentro de esta madeja, de este sistema, podemos decir que Bilardo es de los tipos más tacticistas. Cuando digo tacticista, digo que Bilardo era un tipo de esquema táctico, Bilardo era un tipo que, por ejemplo, a ver, las anécdotas y el personaje Bilardo que se construye es hermoso. Bilardo era muy común que practicara y que parara a los jugadores cual futbolito en la cancha y los dejara horas ahí, porque él, a partir de eso, de mover un jugador para un lado o para el otro, miraba los espacios que tenía, por ejemplo, que cerrar, dónde tenía que atacar, dónde tenía que cubrir un defensor. Cuando hablamos de Bilardo, creo que es importante incluir el paquete Bilardo, y creo que el bilardista creo que termina de abrazarlo por ese paquete de forma de sentir el fútbol. Creo que a la Argentina puntualmente esta exacerbación del bilardismo le hizo mal, y cuando digo le hizo mal, creo puntualmente que le hizo mal porque le generó dinamitar muchos procesos por no conseguir resultados efímeros e instantáneos. Pero justamente si hay un tipo que tuvo que trabajar para llegar al campeonato fue Bilardo. Bilardo se fue, por ejemplo, a jugar el Mundial de México, súper insultado por su país. Era muy poca la gente que realmente confiaba en el proyecto de Carlos Salvador Bilardo para prosperar en Argentina. Y un Bilardo que sobre la marcha de ese Mundial también, por ejemplo, les damos un ejemplo, cambia el esquema táctico, pasa a jugar con 4 atrás. Pero nuevamente, mucho de su concepción del equipo era tratar de generar que Maradona flotara. Cuando digo flotar es que jugara con libertad. Y cuando un entrenador en realidad está pensando en que un volante creativo, como era Maradona, un 10, juegue con libertad, con creatividad, hay una concepción ofensiva en el fondo de pensar que la mejor forma que tengo de atacar es esa. Del otro lado del espectro, también hacemos el juego de la grieta, lamentablemente, muchas veces dicen, bueno, o algo que se dice mucho de Tavares acá, a Tavares no lo incluimos en este análisis, pero de Tavares acá se dice que son pelotazos a Suárez, como diciendo, bueno, está jugando a que Suárez se maneje y yo me ocupo de defender, ¿no? También, ¿no? Es simplificar muchísimo. En el caso de Bilardo, bueno, la psicosis, las costumbres, porque él no hablaba de cábalas, él hablaba de costumbres, y bueno, merece 10 capítulos aparte de anécdotas, el doctor Carlos Salvador Bilardo. Pero creo que es un ser que identifica el fútbol argentino más allá del dibujo táctico, que ya les digo. Bilardo supo jugar 4-3-3, por ejemplo. Cuando hablamos de un 4-3-3 generalmente nos referimos a formaciones que van a buscar el partido. Por lo menos en nuestro fútbol es una formación que se usa poco, pero que la han usado capaz que los grandes para ir a tratar de jugar con 2 wings por afuera y que los 3 volantes, por lo menos uno, se haga de la pelota, que los laterales suban y que se vaya formando una estrategia para atacar. Cuando Bilardo en realidad, básicamente a grandes rasgos, hablar del bilardismo es hablar de eso de ganar a toda costa, lo único que importa es ganar y demás. Y se ignora, y hasta que es, digamos, pernicioso para el propio Bilardo, que eso obnubile el laburo táctico impresionante que hizo, ¿no? Pero bueno, por eso ya les digo un poco para comenzar. Del otro lado, si se quiere, hablamos del menotismo, argentinicemos porque es más fácil, vamos a ver la diferencia en Argentina. Acá quizás es más predominante la lógica Tavares y eso decíamos de Bilardo. Otra cosa, por ejemplo, de Menotti, que es interesante pensarla, es una estupidez, pero es interesante. De las cosas que más se conocen de Menotti, o que más recordamos, es el famoso achique de Menotti. Sin embargo, el achique es un movimiento defensivo. Es una forma de adelantar la defensa, para quienes no lo conocen, básicamente adelantar la defensa para jugar con apretar al rival, con el osa y demás. Es curioso que a Menotti lo tengamos como un técnico ofensivo y que una de las cosas que más recordemos sea un movimiento defensivo, en definitiva. Quizá Bilardo haciendo el achique sería probablemente aplaudido por la lógica
la logia, si se quiere, más bilardista. Quizá los violinistas, como le dicen del otro lado, dirían que es un movimiento feo, que un equipo que achica juega feo, yo qué sé. Por eso es curioso cómo a veces la mente funciona creando estereotipos y después los conceptos virtiéndolos a ese prejuicio que ya tengo. Es muy difícil revertirlo. Hay un poco de eso también. Por ejemplo, vamos a Pep Guardiola. ¿Qué les parece arrancar con Pep? De Pep Guardiola se dicen muchísimas cosas que no son tan ciertas. Guardiola es quizá el entrenador más influyente. Acá estoy opinando, les dije que no venía a cambiarles nada, estoy opinando. Es quizá el entrenador más influyente del siglo XXI y de la historia, porque no de los más. Con su Barcelona, sobre todo, que fue contundente, no solo en la cantidad de campeonatos, sino en la dominancia, en cómo se manifestaba en la cancha versus sus rivales, ¿verdad? Pero de Guardiola hay muchísimas cosas que merecen por lo menos el análisis para terminar de entender, porque a Guardiola quizás se le cae desde esa concepción más defensiva del fútbol, de decir que me aburre ver un equipo que toca para los costados y demás. Tratemos de entenderlo realmente para ver cómo se maneja también, cómo se maneja diariamente. Guardiola es, en el manejo con los jugadores, se define como un artesano, es un entrenador bastante artesanal. Es un entrenador con gorrito de surfer, sirviendo cerveza tirada, porque la forma que tiene es de conocer principalmente a sus futbolistas. Se toma el tiempo de conocer a cada futbolista uno por uno, de tratar de entenderlos cuando los tiene y de tratar de que sus pensamientos, su ideología futbolística, el concepto de ideología futbolística, les recomiendo un video de YouTube de Horacio Pagani enloquecido tratándole de hacer entender a sus colegas de TIC que ideología futbolística no es cómo forma tácticamente o si quiere jugar con un 9 alto o un 9 bajo. Pagani siente que es una cosa como más profunda y se quiere recagar a trompadas con los noteros. Es una cosa hermosa. Ahora, como lo hace programa de por medio, perdido esa exclusividad, pero ese Pagani hace unos años era una belleza. Desmitifiquemos cosas. Guardiola no es un entrenador, contrario censo de lo que piensan muchísimos, que viene y le dice a los jugadores: bueno, pónganse 4-3-3, toquemos a los costados, hay que tener el 82% de posesión de la pelota y con eso vamos a tener la dominancia del partido y a través de esa dominancia del partido vamos a tratar de ganar. No señor. Guardiola no es un tipo... nuevamente, la posesión. Cuando reducen los debates futbolísticos a la posesión es sacarle toda la calidad al debate, todo manto de seriedad, porque no se trata de la posesión en sí para un Pep Guardiola que, por ejemplo, y antes termino lo que les decía de esta cosa del artesano, Guardiola trata de entender jugador por jugador cómo sienten el fútbol para tratar de que sus ideas se adapten de la mayor forma posible. Ejemplo, cuando él llega al Bayern Múnich, y les recomiendo el libro Herr Pep de Martí Perarnau, un periodista ex atleta catalán que lo sigue durante su primer año en Múnich, en donde cambia y suma muchísimos conceptos a su primera forma de ver el fútbol, que lo fue el Barcelona 2008-2012, y que generaba mucho misterio en el mundo del fútbol, ver cómo ese tipo iba a, en definitiva, poder copiar y pegar esos conceptos. Guardiola llega y ve, por ejemplo, que en ese equipo creo que estaba Xabi Alonso, iba a llegar Xabi Alonso, Philipp Lahm, Schweinsteiger. Son tipos que entienden directamente su forma de jugar porque su calidad de primer pase, porque su posicionamiento táctico, su entendimiento del fútbol, porque jugar en un grande como el Bayern lo facilita. Son tipos que rápidamente tenían una capacidad de entendimiento de su noción de cómo concebía el equipo, que les permitía, vamos a decir, con ellos acelerar ciertos procesos. Por ejemplo, por otro lado, Franck Ribéry es una pieza fundamental, lo fue por años en el Bayern Múnich, jugó años y años y años, y siempre rompiéndola con Robben por el otro costado. Ribéry es un jugador de potrero. Ribéry, si se quiere, es un jugador que, si bien es francés, es más sudamericano que europeo en sus formas. Es un jugador pícaro, es un jugador encarador, es un jugador de buscar siempre la raya, del uno contra uno. Y esa cosa de potrero de Ribéry hacía entender a Guardiola que para él Ribéry tenía que tener un entendimiento especial y no le podía explicar de la misma manera a Ribéry un montón de cosas que sí le podía explicar a Lahm y Schweinsteiger juntos, a Xabi Alonso
y Boateng juntos, que eran dos jugadores que, por ejemplo, tenían un mayor entendimiento. Vuelvo a lo que les decía antes de la posesión, la famosa posesión que se ha puesto en debate cada vez más. Y claro, en Rusia, donde la pelota quieta fue determinante y los equipos ganadores, Francia era un equipo más bien vertical, vamos a decir que la crítica al fútbol de posesión estaba en su auge porque los equipos que, dentro de todo, fueron hasta el final, no necesariamente eran equipos de tener la pelota, dormirla y tocarla a los costados, a los laterales. De hecho, Guardiola especifica en muchos entrenamientos que no hay cosa que le moleste más que el famoso tiki-tiki. Él para una práctica en Múnich y dice: este famoso tiki-tiki que estamos haciendo es una mierda. Así lo dice. Él se refiere a una suerte de U intrascendente entre los mediocampistas y los defensores, que si un equipo se abroquela bien atrás, muchas veces los equipos guardiolistas se pueden convertir en eso. Y ahí no solo el partido es un embole, sino que realmente es tener la pelota sin ofender. Y ahí, vamos a decir, hablamos un poco del bilardismo. A veces el guardiolismo o el menotismo, o como cualquierismo, exceden justamente al propio Guardiola o Menotti en esa forma de decir: no, mirá, la pelota es un medio para hacerme del partido. Y de hecho, lo que dice Martí Pedernau, el escritor, en este libro es: Guardiola es, ante todo, un tipo defensivo. Para él, la defensa es la pelota, justamente. Él lo primero que piensa es: ¿qué pasa cuando la pierdo? ¿Qué pasa si me hacen un gol? Tengo la pelota para evitar esto, para evitar lo otro. Entonces, qué sé yo, hay un montón de cosas que se dicen de él que ya les digo, no son tan ciertas. Otro ejemplo, respecto a las formaciones tácticas, es un tipo que en el Barcelona jugaba con un 4-3-3 que salía vamos a decir, de memoria, con Busquets, Xavi, Iniesta, Messi, Eto'o y Pedro. Quizás fueron variando, pero el dibujo táctico era dentro de todo similar. ¿Pero por qué? Por el jugador que tenía, por los jugadores que tenía. Él dijo varias veces que las formaciones de tácticas para él son números de teléfono, que lo que precede es una forma de jugar. Y a él le gusta, por ejemplo, tratar de que el grueso del fútbol pase por el medio de la cancha, y a partir de eso trata de que sus jugadores entiendan ese concepto, y a partir de ahí, por ejemplo, en el Bayern Múnich, los dos laterales pasan a jugar como mediocampistas, porque para él eso era un pase más a la hora de dominar al rival. Philipp Lahm, lateral interminable de la selección alemana, capitán, multicampeón, lo pasa a jugar de número 5. El concepto de falso 9, por ejemplo, que ahí hay una anécdota más bien bilardista, el concepto de falso 9 es un concepto que él implementa en Barcelona, el famoso 6-2 creo que es sobre el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, en el que Messi en un momento del partido se cambia con Eto'o y empieza a picar hacia el área, llegando al área, no estando en el área. Él trató de implementar el concepto falso 9 buscando el jugador o los jugadores que lo pudieran reemplazar, pero no fue a traer un futbolista o a tratar de jugar para eso. Un ejemplo de guardiolismo, por ejemplo, mal implementado, Sampaoli en Argentina, contra Francia en los octavos de final, quiso poner a Messi de falso 9, el famoso falso 9. Terminó siendo un equipo en el que Messi quedaba parado en la mitad de la cancha, tirando pelotazos a quien pudiera, porque era un equipo que, como no tenía esa construcción previa, no podía llegar a esa frutilla de la torta. Sobre el falso 9 el cuento es hermoso, y por eso ya les digo, este Guardiola, que creemos de una forma y no es tan así, tiene muchas cosas de bilardista. Por ejemplo esta. El falso 9 se lo cuenta a Messi una noche, muy tarde en la noche, lo llama, le dice que concurra al Camp Nou y le empieza a mostrar videos de los partidos anteriores del Barcelona, y le empieza a decir que en un momento del partido él quiere que se cambie con Eto'o de lugar y que él empiece a jugar por el centro, picando hacia el centro. Eso en realidad es de un bilardismo pero furioso. Llamar a alguien a la medianoche para decirle una variación táctica es algo que nos contaríamos como futboleros cagándonos de risa, recordando el Mundial 86 de Argentina, diciendo no, Bilardo imaginándonos que al Tata Brown lo pasa de 4. No es algo que imaginamos de Guardiola. Pero sin embargo Guardiola es un enfermo mental del fútbol, y es ante todo un tipo que cree que lo único es ganar. Es un enfermo de las formas también, y su forma es esa y es como siente el fútbol. En ese sentido también es sincero. Sobre el tema táctica también, él dice algo que ya les digo, los puede sorprender a muchos. Miren lo que dice. No tiene que ver con el fútbol que tienes enfrente, sino que tiene que ver con tus propios jugadores. Es que la táctica es jugadores. Es que cuando hablamos y podemos hablar por qué juegas así, qué jugadores tengo. Y empezamos a hablar. Esto Juanma insistía mucho. Olvídate de hablar, ¿qué jugadores tienes? Díntame. ¿Tienes Mandzukic o tienes a Romario?
cortito y al pie, Pep, básicamente derriba muchísimos de los presupuestos. Uno creería que un tipo como Guardiola viene y dice yo voy a jugar así, y después vienen los jugadores, porque su idea fue tan contundente, sobre todo al principio, que, bueno, podría venir y decir el que se adapta y el que no va para afuera. Pero en realidad es un tipo mucho más, vamos a decir, jugadorista de lo que uno cree. Y todas sus formas de entender el fútbol pasan primero por conocer con qué recursos dispone. Cuando hablaba de Juanma, hablaba de Juan Manuel Lilo, su amigo personal y entrenador en Sinaloa de México. De hecho, él lo llevó ahí y a partir de ahí, en sus últimas experiencias como jugador ahí en el fútbol mexicano, ya se estaba formando como entrenador. Este Juan Malilo es una de sus influencias más importantes. Él lo equipara incluso a Cruyff. Entonces, esa psicosis en el fondo por ganar, esta cosa de despertarse a la medianoche y llamar a Messi, o por ejemplo, cuando llegó a Bayern Múnich, tenía a Xavi Martínez, el número 5 alto español, y para él tenía que ser defensor por las características que tenía. Y las primeras 2 semanas, gran parte del entrenamiento se basó en preparar a Xavi Martínez para jugar como defensor en sus equipos, sumándose a eso de que los cuadros en definitiva se arman de atrás para adelante. Entonces, ¿qué tan ofensivo es Guardiola? Yo creo que es un entrenador netamente ofensivo, pero ¿eso quiere decir que descuida la defensa? ¿Quiere decir que es un tipo que no mira su arco? Para nada. De hecho, muchas de sus concepciones pasan en cuidarse, justamente, en decir, ¿cómo hago para? Otro ejemplo, si uno hace un control estadístico, y lo dice en esta nota de donde saqué el audio, es una charla con Jorge Valdano, recomiendo netamente en YouTube si les copa el concepto Universo Valdano, habla de esa cosa de que, por ejemplo, en el Barcelona los centros era un recurso casi que escaso por los jugadores que tenía, pero cuando llegó al fútbol alemán se dio cuenta que tenía a Lewandowski, tenía a Müller, tenía por los dos costados a Robben, a Ribéry, pumba, bueno, hay que jugar a tirar centros acá. Y esta es la forma. Y esa metamorfosis la fue teniendo, por lo que vamos a decir que es un tipo más bien que pone primero los recursos para después salpicar su visión. Así que ese es Pep. A ver, ¿por dónde podemos pasar? Tenemos muchos. Desde ya les adelanto, lamentablemente no entra Bielsa, porque Bielsa también es para otro capítulo. Bilardo merece un capítulo solo, dije lo poco que podía. A ver, un Cholo Simeone es un caso también bastante controversial, porque vamos a decir, Cholo es un entrenador, entre comillas, bastante bilardista de lo que hay, porque tiene esa enfermedad por ganar y comparte esa cosa de la pasión del fútbol, y es comprador el Cholo desde eso de que sufre las derrotas y que ganar es lo único, y en ese sentido esa noción medio bilardista de que hay que abrazarse al trofeo y todo lo otro es la muerte básicamente, se lo abraza, vamos a decir, como propio, por eso de estar siempre al alpiste. Y tiene eso que tenía el doctor Carlos Arbor Vilardo también, de estar en todos los detalles, de ser un tipo que respira fútbol, de llamar a sus dirigidos a cualquier hora, o algunos cuentos de que amigos de él se han ido de vacaciones con él, por ejemplo, leí en alguna nota, y que lo único que habla el tipo en la playa es de fútbol, no puede salir de respirar fútbol. Sin embargo, el Cholo dice en una entrevista también a Valdano que la suerte se trabaja. Frase que también dice Diego Aguirre, a quien se lo acusa también mucho de la suerte, del culo, y que es un poco, yo no sé si peyorativo, pero viste, la suerte se trabaja. Es lo mismo que decir que yo que sé que Tavares tuvo suerte en los cruces, bueno, pero hay que llegar, hay que ganarse el pan y hay que estar ahí. De todos modos, el Cholo no reniega la emoción y de cómo siente el fútbol. Y de hecho él mismo se pone en las antípodas de Guardiola, con quien tuvo una charla, lo fue a ver a un partido y fue a ver unas prácticas de Pep, que siempre recibe entrenadores. Él ha dicho que le gusta que vayan a ver entrenadores su entrenamiento para tomar ideas. El Cholo Simeone fue a ver una práctica y cuando terminó se juntaron a charlar y le dijo: Pep, yo te soy sincero, no puedo jugar como jugarías tú porque no siento el fútbol de la misma forma. Entonces, ese sincericidio también lo pone en esta cosa más tacticista, si se quiere, pero el Cholo tiene una cosa muy extraña, sacando que parece ser un gran líder espiritual y un gran motivador. El Cholo, a la hora de jugarlo, tiene una cosa rara que ¿cuál es?
Él dice constantemente, y en esta entrevista que en Universo Valdano y en alguna nota en el diario Marca, dice, por ejemplo, que los 3 equipos que pueden realmente determinar la forma de jugar de un partido, de un campeonato, de imponer la idea, son el Bayern Múnich, el Real Madrid y el Barcelona, que son quienes tienen jugadores determinantes como para definir un partido. Que el resto tienen que tratar de adaptarse a esa forma. Entonces, bueno, qué sé yo. También dice que no creen los entrenadores que van detrás de una idea. Quizá eso lo, vamos a decirlo, pone enfrente a Guardiola, pero también vemos que Guardiola es un tipo bastante más pragmático de lo que creen, de mirar con lo que se cuenta y después empezar a laburar. El Cholo es lo mismo, él se define mucho más jugadorista que de planteamientos tácticos. De todos modos, el Cholo, contrario Sensu también de lo que se dice mucho, que es un entrenador defensivo, yo creo que es un tipo que es más bien un entrenador que se prepara en función del rival y que lo he visto ir para adelante muchísimo contra grandes equipos y también contra, vamos a decir, equipos de menor presupuesto y demás. Es un técnico que va a buscar los partidos y que los grandes jugadores del Atlético de Madrid, generalmente, si bien nosotros como uruguayos recordamos a la dupla de defensores, en el Atlético jugó un Griezmann, jugó Ferreira Carrasco, el Niño Torres, Diego Costa, Coque, Saúl, son tipos con buen pie, no es un equipo de 5 picapiedreros. Entonces es un equipo en el que son atletas, es un tipo que el aspecto físico para él es determinante, pero él también no reniega la existencia de un 10 porque dice que en un equipo de fútbol a lo sumo uno puede ser el que no corra, ese uno puede ser un Riquelme. Entonces el Cholo es un poco también polémico. Creo que él se pone en ese lugar porque es la forma que tiene de sentir el fútbol. Así como eso es cierto, creo personalmente que el Cholo juega con una ventaja que es que como dirige el Atlético Madrid, siempre va a tener eso de que, bueno, él generalmente a las grandes batallas va a ir como Caperucita. La realidad es que hoy es el técnico mejor pago del mundo, según leí. Contrató un Joao Félix portugués, joyita del fútbol de unos 20 años por 100 millones de euros. Es un equipo que juega la Champions todos los años, que eliminó al último campeón. Entonces está ese doble filo del Cholo de que él sigue con una línea argumentativa de yo soy menos, tengo que ir, versus un equipo que hoy está en la primera línea competitiva. ¿Y quién lo puso en esa primera línea? Él mismo. Entonces, ¿hasta cuándo lo podemos jugar como ese tipo que, bueno, no es Barcelona, Real Madrid o los grandes equipos, no es PSG o Manchester City con esa línea infinita de capital atrás, pero no deja de ser un equipo que ya compra y no es que forma, compra jugadores de selección, tiene un scouting a nivel mundial impresionante, va a ser protagonista de los campeonatos y si lo vamos a poner en ese pedestal, que está Guardiola, que está Mourinho, que está Klopp y demás, que son algunos de los que vamos a mencionar, algún día lo tendremos que jugar así. Pero por ahí fue el gran Cholo. Ahora nos toca, por ejemplo, a un gran José Mourinho. Hermoso sujeto. De Mou, ¿qué tiene similar al bilardismo Mou? Mou tiene un manejo hermoso con la prensa. Mou tiene formas muy cancheras. Es un tipo polémico. Le gusta manejar el vestuario. El mismo Guardiola dice que él es el puto amo de la conferencia de prensa, del manejo. Y tiene joyitas preciosas como esta. Álvaro La Rosa, Diario As. Quería saber qué le ha parecido la actuación del árbitro hoy. ¿Es usted director de las? Yo no debo responder, porque según vuestra filosofía, si vosotros no habláis con mi segundo, yo solo debo hablar con los directores. Mister Sergio Fernández, Diario Marca. Me gustaría preguntarle por Pepe, pero como le he visto tan enfadado con lo que ocurrió ayer... Solo con Inda. Claro, como no soy Inda, me gustaría preguntarle si no puede interpretar lo que ocurrió ayer como una protesta hacia usted y en absoluto como una falta de respeto a Caranca. Solo con Inda. Acá pasó algo precioso, que es que Caranca, su asistente técnico, asistió a una conferencia de prensa en la que los periodistas no estaban del todo atentos, no le estaban dando atención a las respuestas, miraban el teléfono. Entonces cuando le tocó a él asistir, cuando le contestaban, él tenía esa forma preciosa de decir: yo solo voy a hablar con tu jefe. ¿Por qué? Porque si vos ignoraste a mi segundo, yo soy el jefe, te voy a ignorar a vos, periodista, por ende empleado en este caso del medio para el que trabajes. Precioso ser humano. Y bueno, por cosas como esta es muy comprador, Mou.
En el caso de Mou, en este caso de la familia más del Cholo y de Bilardo, si se quieren, ahora que estamos categorizando, más allá de que nuevamente dijimos que no. ¿Qué tiene Mou que no tiene el resto? Acá hablamos de entrenadores que, a pesar de que tengan ideas distintas, a pesar de que el Cholo le dijo a Guardiola yo no siento la posesión de la pelota, a pesar de que Guardiola entiende que la pelota es el medio para defenderse y a partir de ella formar, pero que no es tiki-tiki, ambos dos, expresión que no me gusta pero la dije, son tipos que se dejan definir por el capital de futbolistas con el que cuentan. Mou en realidad es más bien al revés. Primero está su idea. Ustedes fíjense que Mou es un tipo con una idea bastante firme de cómo concebir el fútbol. Es un entrenador que va a buscar ese gol o dos que le da la ventaja, después cierra la persiana y si la cierra bien, no le ganas. Pero esa es la forma. ¿Qué tiene Mou? ¿Y por qué es el entrenador que es? Que cuando un equipo entiende, calca al 100% lo que entiende, ustedes me dirán, bueno, con cualquier técnico, no. Cuando un equipo entiende el fútbol de Mourinho, otro al que se le puede hacer un capítulo aparte. Mourinho, por ejemplo, cuando era adolescente, le escribe al entrenador del Porto una carta explicando cómo creía él que tenía que jugar el centrodelantero de ese momento del Porto. El tipo la lee, no la puede creer y lo invita a participar del cuerpo técnico, una cosa así, impresionante. Cuando Mou logra expresarle a sus futbolistas lo que tienen que hacer, es campeón. Olvídense. El equipo del Inter del 2010 es un equipazo. Yo no sé si estéticamente es el mejor, eso ya les digo, va al ojo de cada uno, pero ganó un triplete, ganó la Serie A, ganó la Copa Italia y ganó la Champions League, ni más ni menos, ganándole a todo, al Barcelona, a todo lo que se le puso delante. Ese Mourinho parece ser un tipo en el que, o sea, si Mourinho tiene un 9 que está fino, que está efectivo, un 10 que puede tener 2 o 3 pases punzantes y un equipo físicamente apto que corre, que está pronto para resistir las embestidas y poder salir rápido, buscar ese 9, buscar ese pase, la solidez defensiva la trabaja, la consigue y la posesión y lo que sea le chupa un huevo. Le chupan huevo. Por ejemplo, la semifinal contra el Barcelona, en pleno Camp Nou, Inter había ganado 3-1, había ido a buscar el partido en Milano, y lo puso contra las cuerdas al Barcelona. Fue a defender ese 3-1 al Camp Nou y le dijo a Eto'o, que era el tipo que en general jugaba más adelantado junto con Milito, muchachos, hoy vos jugás de 5 y vos jugás un poquito más adelante. El resto va atrás, porque la forma que tengo de parar a este Barcelona es adaptarme a esto, cerrarle los circuitos. Dicho y hecho, clasificó el Inter y fue campeón. Le gana 2-0 al Bayern también, con una forma parecida, con esa eficacia que también, ya les digo, si bien hay un mérito de los futbolistas y todo esto pasa por los futbolistas, porque si no hay futbolistas en el medio, no hay nada. Esa forma de Mourinho, que ya les digo, también le trajo muchos problemas. Es un entrenador que si no le termina de enganchar, yo que sé, en el Manchester no le fue bien, ganó una Europa League, que para el Manchester hasta les dirás un premio consuelo. Cuántos equipos la quisieran ganar, pero para el Manchester United es un equipo de consuelo. En el United no le fue bien, un equipo que ya hace un tiempo que estaba trastabillando desde Ferguson, les diría, pero vino a copiar y pegar esa forma. En el Tottenham tampoco le está yendo bien y sobre todo al final del Chelsea no le estuvo yendo bien. No está teniendo sus mejores años, pero en el momento que el equipo engrane, agárrate, porque Mou es así, no lo puedes dar por muerto, no puedes decir que es un tipo que está pasado, porque pocos tipos entienden y respiran de fútbol como él desde siempre. Mou sí es más tacticista, Mou me atrevo a decir que es así, pero así como les digo eso, les digo, bueno, cualquier jugador lo odiaría. Yo qué sé, se me ocurre la polémica que tuvo con Pogba en el Manchester United o en algún momento en el propio Real Madrid. Hay futbolistas que no lo querían y que hasta hoy tienen declaraciones complicadas para con él. Pero les cuento, por ejemplo, en el año 2015, en el diario británico The National, nuestro Diego Forlán hace una columna explicando por qué Mourinho es el entrenador que los jugadores más quieren. ¿Por qué es esto? Porque Mourinho, en este caso una onda más maradoniana, más de Jordan, incluso Gallardo tiene un estilo de liderazgo, no futbolístico, por eso les digo, tienen tantas aristas los entrenadores que podemos comparar a muchos que no creerían
Gallardo tiene muchísimo en común con Mourinho mismo. ¿En qué? Mourinho tiene una forma de liderazgo ante lo que el jugador generalmente percibe como enemigos o como amenazas, generalmente mucha parte del periodismo, los rivales y demás, que hace que absorbe las presiones, los miedos, lo que sea, y pasa a ser él el foco. Él llega un momento en el que no le molesta nada ser el tipo que está en la lupa, se la banca, tiene espalda, y el futbolista labura más tranquilo, malo bien. Entonces todas estas aristas componen a este personaje que, ya les digo, es picante, pero muchas veces esa picantez, yo que sé, en Ramón Díaz parece ser lo que lo define como entrenador. No tenemos, a modo de ejemplo, una idea táctica que defina a Ramón Díaz o una forma típica de jugar de Ramón Díaz. La esencia propia de Ramón Díaz era lo pícaro, lo provocador, el manejo, y le tocó, sin desmerecer, pero le tocó una camada impresionante de futbolistas de River. Gallardo, que también es de pelear, es de ir al frente con el periodismo, con los rivales y con el arbitraje y demás. Gallardo es un tipo que cuando tiene que sostener al jugador lo sostiene, y eso se lo devuelven en la cancha. Creo que se me ocurre que Mou es un poco eso. Es un tipo que cuando el futbolista quizás se siente amenazado, va a ser el primero en respaldarte. Así que bueno, ese es Mou. Y para el final, ya les digo, hay tantos tipos que podríamos meter. Se me ocurrió poner a un Jürgen Klopp, entrenador que está en boga en este momento, que iba primero en la Premier y que veremos si se resuelve y es campeón. Bicampeón con el Borussia Dortmund, campeón de la Champions League, un entrenador fantástico. Estuve revisando muchas declaraciones de Klopp, porque ¿qué pasa? Justamente en el debate rioplatense, a Klopp lo adoptó muchas veces esa cosa más tacticista, más de que la posesión chupa un huevo, lo que importa es ganar y demás, por ciertas formas o ciertos aspectos puntuales que demostró Klopp, que en realidad, por ejemplo, el famoso bilardismo se agarró de Klopp, por ejemplo, por esa jugada con la que el Liverpool le hace el 4-0 al Barcelona, un córner en el que saca rápido, porque se abrazan a eso de ganar como sea y estar siempre en todos los detalles necesarios para ganar un partido. Sin embargo, Klopp es de los tipos más controversiales que le entrega a estos dos bandos, o que le entrega a estas dos grandes ideas de concebir el fútbol, bastantes argumentos como para agarrarse a los dos. Fíjense que Klopp, por ejemplo, dice en una revista: la vida se trata de dejar tras cada paso un mejor lugar y de darlo todo, de amar y ser amado por el equipo. Un bilardista escucha esto y se suicida. Quizá, vamos a decir, el más lírico a la hora de entender el fútbol va a decir: no, es precioso. Klopp, sin embargo, en sus formas de liderazgo, por ejemplo, al Borussia Dortmund lo llevó a una isla en Suecia a hacer una pretemporada sin celulares, solo con sacos de dormir y eso, como para tratar de generar un compañerismo, que es una cosa muy bilardista, ¿viste? Decir, no, esa cosa de unión, de generar grupo, es un gran motivador. Entonces es un tipo que transmite muchas emociones, pero también ha dicho, por ejemplo, cuando dirigía al Borussia Dortmund, que toda la gente que lo iba a ver al estadio tenía que ir a disfrutar del espectáculo, y si teníamos que estrellar la pelota en el palo 5 veces, que lo hiciéramos, porque lo importante era generarle emociones al futbolista. Y esa emoción, por ejemplo, conecta mucho con el Cholo Simeone, por ejemplo, ¿no? Otra más para agarrarlo de parecido con el Cholo, parece joda. Él habla de Arsène Wenger, y dice, Wenger, y dice: le gusta tener el valor al Arsenal, le gusta jugar al fútbol, pasar la pelota, es como una orquesta, yo soy más del heavy metal, claro. Una clasificación que se hace mucho también es dueños del tiempo contra dueños del espacio, que es una clasificación muy, muy interesante. En este caso es netamente futbolística, táctica, es decir, que querés dominar el partido a través de la pelota, tiempo, o a través del espacio, contragolpe. Klopp en Alemania, un equipo de Klopp, lo dice el libro de Guardiola, que el primer partido que jugó oficial lo pierde contra el Borussia de Klopp. Dice que Klopp y un equipo alemán promedio llegaba al área rival en un contragolpe en 7 segundos. Entonces, yo qué sé, ¿dónde está parado Klopp? Porque Klopp es un entrenador que no lo ve generalmente resguardar el arco, es un equipo que te va a buscar, que con todas sus armas va. Entonces vos lo ves en la cancha, vos lo ves como forma, y yo qué sé,
Tiene cosas, por ejemplo, apéguese a lo que está haciendo, intente nuevamente. Cada oportunidad perdida no es un fracaso, es información, úsela y vuelve, le dice la revista Goal el 2017. Nuevamente, los tipos más fundamentalistas van a decir, no, ¿qué estás diciendo, loco? ¿Cómo pierda y vuelva? Pero después va de vuelta. El tiki-tiki no es mi deporte, dice. El que no le interesa ganar con el 80% de la posesión. No es suficiente para mí. Para mí, luchar en el fútbol no es serenidad. Lo que a mí me gusta es lo que llamamos el fútbol inglés. Día lluvioso, cancha pesada, 5-5, todos con la cara embarrada. Por eso les digo, está asociado, nuevamente, voy un poco para otro lado, pero está asociado a que el fútbol ofensivo es tener la pelota y tocarla para los costados. Y Klopp, que en esta definición parece hasta bastante bielcista, en la verticalidad de ir a buscar el equipo, ir para adelante. Y sin embargo, muchas veces se lo agarra como un técnico más bien bicho, más bien, viste, de vestuario rioplatense. Y qué sé yo. Hay argumentos como que para satisfacer a todos con Klopp. Por eso lo dejé para el final, porque creo que es el más paradigmático. Y sobre todo porque está ahora en el ojo de la tormenta. Tormenta la que se viene también ahora que estoy grabando. Pero bueno, hemos llegado a nuestro final nuevamente. Gracias muchachos por estar. Gracias muchachos por aguantar hasta el final. Los queremos muchísimo. Esto fue Señores de Joto, un podcast de fútbol en el que hablamos de todo un poco. Que pasen lindo. Chau, chau.